alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo en esta oportunidad Proverbios capítulo 16, el verso 33. Vamos a leer en esta hora. Proverbios capítulo 16, en el verso 33 vamos a leer en esta oportunidad. Y queremos traer, hermanos, un tema bien importante para nuestra vida espiritual. Y vamos a hablar acerca, hermanos, de lo que es no vivimos por suerte. Y es bien importante por el hecho de que muchas veces pensamos, creemos de que la suerte, hermanos, es para los cristianos, pero para los cristianos es el propósito, hermano, de Dios en nuestra vida. Así que vamos a leer esta porción en Proverbios capítulo 16, en el verso 33. Oiga bien lo que dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La Biblia lo dice, hermano. De repente se puede echar suerte, pero al final, hermano, es Dios el que toma la decisión. Entonces yo le pudiera decir, si es Dios el que toma la decisión, lo mejor es ir directamente al Dios que toma la decisión. Vamos a orar, y en esta oportunidad, hermanos, también vamos a estar orando por la salud de nuestro hermano Abel. Desde, ya varios días, pero el día de ayer estuvimos, hermanos, en un evento muy bendecido, hermanos, acerca de lo que es señores, la sociedad de señores, lo que es, hermanos, el liderazgo de señores. Estuvimos en un seminario y venía bastante mal de salud, pero qué bueno, hermanos. Vamos a orar por él en esta oportunidad y pedirle a Dios, hermanos, que él pueda sanar su cuerpo, hermanos, y su vida. Oremos en esta oportunidad. Bendito Señor, muchas gracias. En esta hora yo te agradezco el privilegio y la bendición, Señor, que nos das de estar en tu casa de oración. Hemos venido, Señor, para alabarte, adorarte, y en este primer culto, Señor, de este ayuno, de este día, hemos dado la alabanza. Ahora yo te ruego, Señor, que hables a nuestra vida, pero también, Señor, en medio de todo te pedimos que seas tú tocando al Señor y tomando el control de la salud de nuestro hermano Abel. Él está estorbado de salud, pero creemos, confiamos y sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Te pedimos que seas tú sanando, Señor, donde está esa dolencia, ese dolor, esa dificultad, esa falta de salud, Señor. Lo ponemos en tus manos esta mañana y te pedimos que seas tú sanándole, Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos todo esta mañana. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta oportunidad. El tema a compartir es: no vivimos por suerte. Es decir, hermanos, de que el objetivo de esta enseñanza es darnos cuenta que usted y yo caminamos bajo el propósito de Dios. Y todo lo que nos pasa en la vida, la Biblia lo enseña y lo dice, hermanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, hermano, lo que nosotros vivimos en las diferentes áreas, no dudamos que es Dios, hermano, el que tiene el control de nuestra vida. Pero debemos de comprender, y hablando de este tema que es bastante especial, queremos hablar acerca de lo que es la suerte. ¿Será, hermanos, que como cristianos nosotros vivimos por suerte? ¿Será que nosotros nos desempeñamos y andamos en la vida por suerte? ¿O será, hermanos, que definitivamente nosotros vivimos bajo el propósito de Dios? Y esta mañana ese es el objetivo, a través de la Biblia estudiar el tema de lo que es la suerte. Porque ¿qué significa echar suerte, hermano? En la Biblia encontramos muchas veces cuando dice que echaban suerte. Y al echar suerte, hermano, nos damos cuenta de que en nuestra mentalidad es como un juego de azar.
En nuestra mentalidad, hermanos, cuando hablamos de echar suerte, pensamos que estamos hablando, hermanos, de algo como, bueno, vamos a detallar o a saber qué es lo que nos depara el futuro, qué es lo que vendrá más adelante, o quiénes van a ser, hermanos, quizás en este momento favorecidos, pero bíblicamente hablando, hermano. Y esta mañana es el punto. ¿Qué representa en la Biblia echar suerte? ¿Qué significa echar suerte? Y si nosotros todavía los cristianos vivimos en ese término de echar suertes en nuestra vida. Por eso es fundamental, hermanos, primeramente aclarar que en el contexto bíblico el echar suerte no es un juego de azar, ni tampoco habla de apostar, sino que era un acto solemne en aquellos tiempos bíblicos, donde la suerte era dirigida por Dios directamente. Por eso el texto que leímos esta mañana dice, la suerte se echa, pero es Dios, dice la Biblia, el que toma la decisión. Es decir, que en el tiempo bíblico antiguo, el echar suerte era algo común, pero era algo de que no era, como dije al principio, como un juego de azar, sino más bien era la guianza de Dios a través de lo que era echar suerte. ¿Y qué significa echar suerte? Primeramente debemos de comprender que la Biblia nos dice que es Dios el que siempre toma el control, aún en las cosas aleatorias que nos pasan en la vida. Es decir, que usted y yo no caminamos simplemente por caminar, sino que es Dios el que ordena nuestros pasos. Es Dios el que camina delante de nosotros. Es Dios el que va dirigiendo nuestra vida en las diferentes áreas. Por eso es bien importante, y la Biblia lo dice, la suerte se echa, mas es Dios el que toma la decisión de ella. Es decir, que al final, hermano, al final de todo, el echar suerte, como dije hace un momento, en el tiempo antiguo bíblico, era simplemente, hermanos, un acto solemne, pero no tenía nada que ver con el juego de azar, sino más bien una manera de cómo saber lo que Dios quería para ellos. Ahora, en el antiguo tiempo, el echar suerte era una guía externa. Es decir, antes que el Espíritu Santo viniera a morar en nuestros corazones, los creyentes o el pueblo de Dios usaba objetos físicos para comunicar la voluntad de Dios a su vida. Y déjeme decirle, hermanos, que en la Biblia este punto ha venido evolucionando, porque antes, como dije hace un momento, utilizaban objetos para ver cuál era la voluntad de Dios para su vida. Habían herramientas aún dentro del gremio sacerdotal. Usted conoce lo que era el Urim y el Tumim. ¿Qué era esto, hermano? Eran dos piedras que el sumo sacerdote tenía y eran elementos, y dice la Biblia en Éxodo capítulo 28, verso 30. Oiga bien, en la Biblia también encontramos lo que comúnmente, hermanos, era conocido como el Urim y el Tumim. Y dice la Biblia en Éxodo 28, 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Hermano, estos dos objetos, el sumo sacerdote Aarón lo tenía en el pecho, en el pectoral. Pero ¿cuál era la función? La función era, hermanos, que servía para obtener respuestas de parte de Dios para su vida. ¿Y cómo lo hacían? Simplemente era una práctica que ellos tenían, donde la Biblia nos enseña, la historia nos dice, hermanos, de que buscaban la dirección de Dios. Y de repente, hermanos, muchos consideran que esta piedra, el Urim y el Tumim, era como una respuesta de sí y no. Cuando algo era afirmativo, muchos biblistas consideran que el Urim tomaba un color brillante diferente al otro.
Y cuando la respuesta era no, el tumín tomaba un color brillante que opacaba el color del otro. Era una manera de cómo el pueblo sabía y reconocía la voluntad de Dios a través del Urim y el Tumín. Es decir, sí o no. Y mire, hermanos, si lo vemos desde ese punto de vista, probablemente en aquellos tiempos era más fácil, porque era una respuesta directa de parte de Dios a través de esos objetos. Ahora, lamentablemente, a pesar que tenemos el Espíritu Santo de Dios, y digo lamentablemente no por la falta del poder de Dios, sino por la falta de discernimiento de nosotros. Mira, hermano, la Biblia nos enseña, la historia nos dice que estos objetos eran ocupados para identificar el sí y el no de Dios. Vaya conmigo a Josué capítulo 18, verso 10. Y veamos la manera de cómo Israel echaba suerte y cuál era el significado de echar suerte. Como digo, no era un juego de azar, sino más bien la voluntad de Dios, hermano, para con el pueblo. Y dice Josué capítulo 18, verso 10. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado. Perdón, estoy leyendo Jueces. Y es Josué capítulo 18 en el verso 10. Lo busco. Hoy sí, aquí está. Y Josué, oiga bien, y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo. Y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus posiciones. Mira, hermano, en nuestra mentalidad, para mí sería echar suerte. Bueno, vamos a ver a quién le toca esta propiedad. Y juguemos piedra, papel o tijera. Y el que gane, la propiedad es de él. Bueno, juguemos a los dados, 2 dados. Y el que saque mayor número, le pertenece a él. Pero no, hermano, esa es nuestra mentalidad. Hasta pudiéramos decir, ¿verdad? En mi caso, algo pagana en realidad, ¿verdad? Porque lo primero que se nos viene, echar suerte, hermano, es jugar naipe, es jugar a los dados, es jugar algo para que la suerte diga lo que nos corresponde. Pero en el caso bíblico no era así. Echar suerte era buscar la voluntad de Dios. Y a través de ciertos objetos, Dios se manifestaba para dar a conocer su voluntad. El Urim y el Tumín era una prueba de eso. ¿Se acuerda usted que también en la Biblia encontramos personas que pedían pruebas o señales para darse cuenta que lo que iban a hacer era de parte de Dios? Gedeón le dijo: Señor, dame una señal para darme cuenta si verdaderamente tú estás con nosotros. Y Dios le daba señales. Eran respuestas de Dios para su vida. Por eso el punto es que el echar suerte en la Biblia no es como nosotros creemos, sino más bien un designio de Dios a través de ese ritual. Pero también dice la Biblia, Josué capítulo 7, verso 14. Oiga bien, Josué capítulo 7 en el verso 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y dice: y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. ¿Qué es lo que está diciendo en este momento? En este momento Dios está definiendo lo que era el caso de Acán. Y dice la Biblia: mañana todos se van a reunir. Y dice la Biblia: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Se acercarán las familias por la mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare. Podemos notar que era Dios, hermano, el que daba a conocer cuál era el pecado que el pueblo tenía. Era Dios discerniendo el corazón de las personas. Pero también otro ejemplo, primer libro de Samuel capítulo 14. Oiga bien lo que la Biblia nos dice, 14 verso 41.
La palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces dijo Saúl a Jehová: Dios de Israel da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Hermanos, para nosotros el echar suerte, como dije hace un momento, sería algo de lo cual está alejado de lo que la Biblia nos enseña. El echar suerte en el antiguo tiempo era los designios de Dios para ciertos asuntos importantes que el pueblo tenía que decidir. Aún en la Biblia encontramos también, hermanos, que en el templo había multitudes de músicos y también habían multitudes de sacerdotes. ¿Sabe lo que ellos hacían? Echaban suerte para ver quién iba a dirigir, para ver quién iba a guiar al pueblo. Dice la Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 24. Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 5. Lo repartieron, pues, por suertes, los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar, hubo principales del santuario y príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. ¿Qué es lo que estaba designando en esta oportunidad? Distribuyendo los deberes de los levitas, de los que servían al templo, de los que servían en el sacerdocio, de los que servían, hermano, en las diferentes áreas. Y dice la Biblia que echaron suerte. Pero una vez más yo digo, hermano, en nuestra mentalidad sería como, bueno, vamos a poner un papelito y el que diga le toca ministrar, a ese le toca ministrar. Y mira, hermano, pero bíblicamente hablando no era de esa manera. Era buscar la dirección de Dios. Y Dios de una u otra manera, Él daba a conocer las personas que iban a estar ministrando por turnos. Usted se acuerda de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? El padre de Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Zacarías? Él estaba en el turno como sacerdote en el templo, pero la Biblia nos dice que habían echado suerte antes. ¿Para qué? Para que él estuviera sirviendo en ese momento en el templo. Y estando en el templo, dice la Biblia, que Dios se le aparece y le da a conocer que van a tener un hijo llamado Juan el Bautista, o conocido como Juan el Bautista. Mire, hermano, ¿era suerte? No, era Dios ordenando los pasos de Zacarías. Claro que utilizaron diferentes tipos de métodos para decir: a Zacarías le corresponde el estar sirviendo en el templo en esta temporada. Por eso digo, hermano, lo que nosotros llamamos suerte muchas veces, no dudemos que es Dios el que toma el control de nuestra vida. Y Él ordena nuestros pasos. Y yo creo, hermano, y considero que los hijos de Dios no podemos andar diciendo qué suerte la mía. No, ¿por qué? Porque en nuestro pensamiento suerte es algo aleatorio, algo que a saber cómo sucedió, a saber qué fue lo que pasó, pero qué suerte la mía. No, hermano, debemos de comprender que Dios ordena nuestros pasos siempre. Es decir, hermanos, que no caminamos por suerte. Nosotros caminamos bajo el propósito divino de nuestro Dios. Y al comprender eso, hermanos, nos vamos a dar cuenta que todo lo que vivimos es porque Dios lo permite, ya sea bueno o ya sea malo. Ahora bien, hermano, usted recuerda a Jonás. Dice la Biblia que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Él paga un pasaje para Tarsis, y dice la Biblia, hermano, que yendo por el camino a Tarsis en alta mar, una tempestad se levanta. Los marineros comenzaron a buscar a sus dioses, pero Jonás estaba en la parte baja del barco durmiendo, y dice la Biblia que echaron suerte para ver quién era el que por culpa de él había llegado la tempestad. Mira, hermano,
Dios permite que la suerte cayera sobre Jonás y que todos se dieran cuenta que por Jonás la tempestad se estaba levantando. Y todo el mundo dijo: ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu profesión? Dios permitió, mire hermano, por eso de repente yo le quiero decir algo. Dios muchas veces va a utilizar cosas que nos van a detener para que no cometamos un error delante de Dios. Y no es suerte, es Dios. Mire hermano, yo estoy haciendo un bosquejo, un mensaje. No sé si ponerle chambre ungido o los chambrosos ungidos. Mire hermano, yo le quiero decir algo. Benditas aquellas personas, sí, que a través que con nosotros decimos: ay, esta gente qué chambrosa. No hermanos, mire, a veces Dios las pone para que nosotros nos detengamos y pensemos: no hombre, lo que están diciendo es cierto. Y Dios desvía nuestro corazón y Dios ordena nuestros pasos para que no caigamos en peores situaciones de nuestra vida. De repente alguien: mira hermano, yo vi a tal fulano, a tal persona allá. Y la gente se siente mal y ay, qué hermano más metido, dice. Pero mira hermano, esa persona Dios la está utilizando para que nosotros reflexionemos y salgamos de esa situación que a Dios no le agrada. Y a Jonás, hermano, Dios utilizó la suerte. Y dice la Biblia que ellos echaron suerte. Quizás el método era diferente, quizás la manera de hacerlo era diferente, pero la suerte Dios permitió que cayera sobre Jonás para que Jonás reflexionara y dijera: no, verdaderamente Dios me está llamando. Pero mira hermano, a Jonás no le importó eso. Jonás dijo: échenme al mar. Dijo, mira hermano, Jonás prefería morir ahogado que ir a Nínive, hacer la voluntad de Dios. Pero mira hermano, cuando Dios tiene un designio para alguien, aunque nos muramos, Dios nos va a resucitar para que cumplamos su propósito. Jonás dijo: me ahogo, me muero y no voy a Nínive. Pero Jonás no sabía que Dios tenía preparado un gran pez que se lo tragó, hermano, y milagrosamente, sin duda, hermano, él estuvo 3 días con 3 noches en el vientre del pez. Y dice la Biblia, hermano, y yo le quiero explicar ahora que lo menciono. ¿Sabe por qué los ninivitas creyeron al mensaje de Jonás y del Dios de Jonás? Porque Dios no hace nada por suerte. Dios lleva todo ordenado. ¿Qué fue lo que utilizó Dios? Un pez. Y ojo con esto: para los ninivitas había una deidad con cabeza de pescado. Entonces, cuando los pescadores vieron que el pez, el gran pez, vomitó a Jonás, dijeron: no hombre, este es un profeta. Y cuando se regó la bulla: miren, este hombre nosotros vimos que salió de un pez. Todo el mundo dijo: no, entonces la divinidad lo ha mandado. Y mira hermano, viene Jonás y comienza a predicar de mala gana, pero predicó: Nínive va a ser destruido de aquí a 40 días. Nínive va a ser destruido de aquí a 40 días. Ojo, lo que Jonás quería es que fuera destruido. Pero mira hermano, Dios tenía otros planes. Por eso yo digo, hermano, Dios utiliza aún las cosas paganas para que la gente comprenda la voluntad de Él. Por eso una vez más, hermanos, mencionamos: nada en esta vida es por suerte. Dios ordena nuestros pasos. Mire hermano, de repente usted se encuentra un billete aunque sea día 5. ¡Qué suerte la mía! No hermano, Dios ordena los pasos. Y Dios a veces nos prueba. ¿Sabe por qué? Porque nosotros a veces sabemos que ese billete de quién es, porque nosotros vimos que se le cayó. Y mire, y a veces lo que hacemos es pasamos disimulado y le ponemos la gran pata encima para que nadie, y así disimulado lo agarramos. Gracias Señor. No, probablemente Dios nos está probando nuestra integridad y nuestra honestidad para promovernos a mayores bendiciones. Y muchas veces, hermano, ¿por qué no decirlo? De repente necesitamos ese billete de A5 y Dios proveyó. Porque para Dios no hay nada imposible y Dios puede utilizar cualquier cosa.
Recuerde, la Biblia dice, hermanos, que Elías era alimentado por cuervos. Claro, hermano, lo podemos ver desde los dos puntos de vista y los dos son favorables. Muchos dicen aquellos animales negros que andaban volando, iban donde el rey y le quitaban la carne, dicen muchos, y se la llevaban a Elías. Está bien, hermano, pero en realidad la palabra cuervos eran nómadas del desierto, es decir, personas que andaban errantes por el desierto y andaban caminando por el desierto. Recuerde que la ruta era una ruta en la cual, hermano, comercial, y ahí pasaba mucha gente de diferentes lugares. Ahí pasaban nómadas, personas que eran conocidos como los cuervos del desierto. Pero mire, hermano, una cosa es que pase un montón de gente y otra es que le den comida a uno. Mira qué milagro más grande, que miraban a Elías cerca del río y los nómadas del desierto decían: aquí tienes un pedazo de pan y carne. Ojo con esto, no le dieron pescado, le dieron carne. Eso dice mucho, hermano. No nos gusta el pescado, queremos carne. Entonces, siguiendo con el tema, hermano, Elías era alimentado por los cuervos y no era suerte, era Dios que tocaba los corazones. Mira, hermano, de repente alguien le regala algo a usted, qué suerte la mía. No, hermano, es Dios tocando los corazones. Es Dios que toca la vida de las personas, hermanos. Por eso, vuelvo y repito, nosotros no vivimos por suerte. Nosotros caminamos bajo la voluntad de nuestro Señor. Ahora, el echar suerte, hermanos, en la Biblia ha venido evolucionando. ¿Por qué? Ha venido trascendiendo, ha venido cambiando, ha sido reemplazado el echar suertes como comúnmente se hacía en el tiempo bíblico. Hechos capítulo 1, vamos a leer. Ya el libro de los Hechos, ya encontramos una evolución del pensamiento y del propósito de Dios. Y Hechos capítulo 1, dice la Biblia, el verso 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, dice la Biblia. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, dicen, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles.
Hermano, esta es la última vez, hermanos, que vemos en la Biblia que los discípulos, que el pueblo de Dios echan suerte. ¿Por qué? Porque más adelante viene algo más poderoso que el Tumín, el Urín y el Tumín. Más adelante viene algo más poderoso, hermanos, que el echar suerte, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que guía a la iglesia. Rápidamente dice la Biblia que Judas, dice la Biblia que él había muerto. Que dice la Biblia que con el dinero que le dieron compró una propiedad y al final pues cayó y murió. Claro, también la Biblia nos dice que él no quiso las monedas después que se arrepintió. Pero Hechos nos dice que compró una propiedad con ese dinero. Es decir, que después cuando vio que no le recibieron el dinero, agarró otra vez las monedas y se las llevó. Y con ese dinero la Biblia nos dice que compró una propiedad y estando en esa propiedad, pues Judas muere ahorcado. Ahora bien, dice la Biblia que había un espacio para que alguien tomara el lugar de Judas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Mire, hermano, yo le voy a explicar algo rápidamente. Y es de que ellos pusieron ciertas normativas, un cierto estándar para ser el siguiente sucesor de Judas. ¿Y cuáles eran las normas? Que tenían que haber estado con Jesús desde que él fue bautizado hasta que fue recibido arriba en gloria. Mire, hermano, desde ahí no cualquiera podía ser discípulo de Jesús. Pero ¿sabe por qué lo hicieron? Y mire, hermano, no vamos a omitir que en todo hay estrategia. Los hermanos de Jesús, ahora debemos de saber que muchos consideran que los hermanos de Jesús eran hijos de José solamente y no de María. Pero a la larga la Biblia nos dice que María tuvo más hijos, eso no lo omitimos. Pero los hermanos de Jesús, dice la Biblia que ellos no creyeron en Jesús sino hasta después de la resurrección. Por eso los discípulos dijeron, mire, hermano, ahí va la estrategia. Si ponemos a elegir abiertamente quién va a ser el sucesor de Judas, tan capaz vamos a elegir o van a elegir a los hermanos de Jesús. Y estos hermanos fueron incrédulos. Estos hermanos no creyeron en Jesús, sino que hasta cuando ya fue resucitado. Por eso ellos pusieron esta normativa. El que quiera ser el sucesor de Judas tuvo que haber estado desde el bautismo de Jesús, testigo, hasta que él resucitó y fue recibido arriba en gloria. Había un estándar para poder ser el sucesor. Por eso, hermano, no nos sorprendamos de que, por lo menos hablando constitucionalmente, internamente, mire que ya vienen las elecciones, mañana en ciertos lugares, el martes acá y el otro mes de marzo a nivel nacional, donde se van a elegir desde presbíteros, secretarios, tesoreros, se van a elegir presidente, directores de federaciones, vocales, mucho que hacer. Por eso van a durar 3 días, hermano, ahora las elecciones desde las 8 hasta que anochece, hermano, votando. Pero hay normativas. No cualquiera puede ser vocal de jóvenes, un ejemplo, ¿verdad? Vocal de señor, hablando en nuestra organización, no estoy hablando internamente como iglesia. La organización pone normativas que para ser vocal tiene que tener una cierta credencial. Y para obtener esa credencial tuvo que haber pasado ciertos parámetros. Ahora, ya no digamos para ser director de una federación, ya para ser presbítero, para ser supervisor, hay normativas. Y cualquiera diría, ¿y para qué tantas normas? En la Biblia encontramos que para ser sucesor de Judas habían normas también. Y una de ellas era que tenía que haber estado desde que Jesús fue bautizado hasta que fue recibido arriba en gloria.
Y mira, hermano, ahí encontramos otra vez la expresión. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Ahora, vuelvo al punto. Echar suerte en la Biblia no es a los dados, a los papelitos, piedra, papel o tijera. Pienso un número y el que me lo adivine gana. No. El echar suerte en la Biblia era buscar la voluntad de Dios. Y Dios de una u otra manera daba a conocer en el tiempo antiguo, como el Urín y el Tumín, aquellas piedras que el sumo sacerdote tenía en su pectoral. A través de eso Dios daba a conocer una respuesta de sí o no. Ahora bien, hermano, y avanzando en este punto, ¿por qué los cristianos no echamos suerte ahora? ¿Por qué los cristianos no lo hacemos desde el punto de vista del antiguo tiempo? Porque déjeme decirle que hay una línea delgada, hermanos, entre el echar suerte bíblicamente y el creer, hermanos, en la adivinación o en la brujería. Y este es bien peligroso, hermano, porque nosotros queremos saber el futuro. Mira, hermano, sinceramente yo estoy bastante, no digo ansioso, que he dejado de comer, porque eso nunca ha pasado, a pesar de la ansiedad o de la tribulación. Pero mira, hermano, hay gente que quiere saber el futuro. Por eso anda buscando quien le lea la mano. Andan buscando, hermano, quien le lea la carta. Anda buscando, hermano, quien le pasa un huevo por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque quiere saber qué es lo que tiene, qué es lo que viene, cuál es el porvenir. Mire, yo no sé si usted recuerda, hermano, pero en mis tiempos habían juegos hasta satánicos. Yo recuerdo uno que se llamaba Miguelito. Y yo se lo voy a contar para que usted vea que lo satánico es algo real, y lo vamos a ver esta mañana. Y eso de echar suerte, eso del oculto, eso de la adivinación, es algo que la Biblia lo menciona y uno tiene que tener mucho cuidado. Dice le comento esta historia. Dice que habían dos personajes, María, no me acuerdo si era María, y Miguelito. De Miguelito sí me recuerdo. Pero Miguelito era bandido y le hizo cosas malas a María, creo que era, no recuerdo muy bien. Pero María, ambos mueren, y por ende María es buena y Miguelito es malo. Pero ¿cuál es la clave? Miguelito, ¿estás ahí? ¿Y qué es lo que se utiliza? Se utilizan dos lápices y uno cruzado, y la otra persona dos lápices y uno cruzado, y lo ponen juntos. Y de una manera sutil usted pregunta, mire, usted está invocando al diablo en realidad. Miguelito, ¿estás ahí? Y yo fui testigo, hermanos. Claro, estoy hablando que yo tenía como 13 años, ¿verdad? Pero yo fui testigo que esos lápices se movían solos. Y la pregunta era, ¿cuáles sí? Y el lápiz se movía. ¿Cuáles no? Y se movía el izquierdo. ¿Cuáles tal vez? Y se movían los dos al centro. Hermano, parece algo de lo cual insignificante, pero no lo es. Miguelito, ¿estás ahí? Y ahí comenzaban las preguntas. Sí, no, tal vez. Pero había algo que hacer también. Y era que tenían que despedir a ese mentado Miguelito, que era un mal espíritu sin duda. Miguelito, gracias por todo, vete ya. Yo recuerdo en cierta oportunidad viendo esa situación con un grupo de niños, claro, 13 años, 12, 11, 10. Hubo un niño, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el gordito del grupo, ¿verdad? Siempre hay un gordito en el grupo, hermano. Era el gordito del grupo y era bien nervioso, y él estaba bien jugando. Y cuando le dicen, vamos a despedir a Miguelito, mire que ese mentado Miguelito no quería y decía que no. Pero ¿qué fue lo que sucedió?
él se desesperó tanto que salió corriendo. Mira, hermano, pasaron 2 semanas donde este niño no salía de casa y solamente depresivo pasó ese tiempo. Parece algo, hermano, insignificante, y una de las estrategias del enemigo es hacernos creer que esos juegos son insignificantes, pero no lo son. Ahora ya no se diga, hermano, el juego de la Ouija, que es otro, hermano, juego de lo cual, claro, yo solamente, y sinceramente le digo, solamente lo he visto en imágenes, he visto en videos la manera en cómo se puede jugar ese tipo de juegos. Pero una vez más yo digo, hay una línea delgada entre saber la voluntad de Dios como tiene que ser y a través de la brujería. Y eso es lo que Dios condenó al pueblo de Israel. Por eso Dios tenía manera de dar a conocer al pueblo su voluntad. Dios tenía la manera, por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que Dios habló de muchas maneras. Antes hablaba a través de los profetas, antes hablaba a través de profecías, sueños. Ahora dice, habla a través del Hijo, es decir, a través del Señor Jesucristo. Hoy Dios nos habla a través de su palabra. Mira, hermano, si alguien quiere saber la voluntad de Dios, hay que leer la Biblia. Es la voluntad de Dios, hermano. No podemos andar diciendo a alguien, mire, yo necesito que usted me diga cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Dios nos dice su voluntad a través de su palabra. Claro, Dios tiene muchas maneras de hacerlo. Dios tiene muchas maneras de dar a conocer. Y déjeme decirle, nada es por suerte. Todo camina bajo la voluntad de Dios. Todo, dice la Biblia, que Él ordena nuestros pasos. Y al mencionar esto, dice la Biblia en Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 16, dice la Biblia, y vamos a leer esta porción, lo que la palabra de Dios nos dice. Hechos capítulo 16, encontramos un ejemplo bien importante, verso 11. Zarpados pues de Troas, vinieron con rumbo directo a Somatracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentados hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús, de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué es lo que vemos acá? Un espíritu de adivinación. Por eso yo digo, hermano, nosotros debemos de aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque de lo contrario, fácilmente nosotros vamos a querer conocer cosas de las cuales no nos corresponden. La Biblia dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Y las cosas ocultas que Dios quiere revelar, las revela. Y las que no, no. Por eso muchas veces nosotros buscamos manera de conocer el porvenir nuestro, de saber y conocer lo que vendrá a nuestra vida, de saber y comprender lo que viene para nosotros, pero lo queremos hacer de una manera no correcta. ¿Cuál es la manera, hermanos, de saber el porvenir de Dios para nosotros? A través de la oración, a través del ayuno, a través de una relación con Dios. Hermano,
Dios puede hablar a nuestra vida, ya sea a través de su palabra, a través, hermanos, de una persona. No lo dudo de eso, a través de un mensaje. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos. Es decir, hermanos, Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Pero mire, hermano, ¿cómo saber cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios? Porque mire, fácilmente podemos confundir la voluntad de Dios por un designio nuestro o un capricho nuestro. Yo creo que esta es la voluntad de Dios. Pero mire, hermano, ¿cómo saberlo? ¿Echamos suerte? No, busquemos a Dios. Antes era echar suerte, pero ahora la Biblia nos dice que tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios nos guía hacia toda verdad. El Espíritu Santo nos guía, pero mire, hermano, es ahí donde se nos hace más fácil echar suerte o buscar una manera fácil de conocer la voluntad de Dios que orar. Se nos hace más fácil que nos lean las cartas a que ayunemos. Se nos hace más fácil buscar lo negativo que buscar la presencia de Dios. Dice la Biblia, hermano, que habían estos hombres, Pablo, los discípulos, ellos estaban predicando, y dice la palabra de Dios, hermanos, que predicando, gente los escuchaban. Una mujer se bautiza con su familia, pero cuando ellos iban por el camino, les salió al encuentro una joven que tenía espíritu de adivinación. Mira, hermano, hay gente que dice: a mí me gustan esas iglesias proféticas, porque ahí Dios me dice directamente lo que tengo que hacer. Hermano, qué falta de entendimiento hay en todo eso. Dios desde antes nos dice a través de su palabra qué debemos de hacer. El santo dice que ores, la Biblia lo dice. El santo dice que ayunes, la Biblia lo dice. El santo dice que te portes bien, la Biblia lo dice. Es que, hermano, la gente le gusta utilizar expresiones que se oyen muy espirituales. El santo a mí me dice. Mira, hermano, cuando alguien le diga así, ¿sabe lo que usted le debe de decir? Voy a esperar que el santo me lo diga a mí, porque yo también tengo una relación con él. Hermano, y cuando algo no es de Dios, hermano, la gente se quiere aprovechar. Y oiga bien, espíritu de adivinación. Es decir, hermanos, de que en realidad hay personas, y la Biblia lo dice, es un espíritu. No es arte mágica, es un demonio que puede poseer la vida de las personas para adivinar lo que a nosotros nos pasa. Por eso, hermano, es ahí donde definitivamente la iglesia necesita el Espíritu Santo en su vida. Porque a través del Espíritu Santo nosotros podemos discernir si algo es de Dios o algo es del enemigo. El espíritu de adivinación, en la palabra más fiel a la traducción griega, hermano, es neuma pitonis, que significa espíritu de pitón. ¿Y qué es un pitón? Una serpiente. ¿Por qué la Biblia relaciona la adivinación con la serpiente? El neuma pitonis, el espíritu del pitón o el espíritu de la serpiente. Porque recuerde, hermanos, que en aquel tiempo la cultura era una cultura griega, y los griegos, ellos tenían divinidades, y para los griegos el pitón era la serpiente que cuidaba el centro de la adivinación. Por eso, hermano, para los griegos el pitón, el espíritu de pitón, que aquí se traduce como adivinación, en realidad es el espíritu de pitón. Para los griegos el pitón era el que cuidaba el centro de toda la adivinación. Por eso ellos adoraban al pitón, porque a través de eso ellos conocían el porvenir de ellos. ¿Qué tenía esta muchacha? Un demonio, el espíritu de pitón, el espíritu de adivinación. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que ella decía? Aquí vienen los siervos de Dios, escúchenlos, porque traen buenas nuevas de salvación. Yo le pregunto, ¿este espíritu demoníaco decía la verdad? Sí. Pero mire, hermano, el problema no era la verdad, el problema era de dónde venía la verdad, la fuente.
si la fuente no es confiable, si la fuente está, hermanos, perturbada o manipulada, por mucha verdad que se diga, no es confiable. Esta mujer decía la verdad. Aquí vienen los siervos de Dios. Aquí vienen los hijos de Dios. Y oiga bien, ella gritaba, ella decía, ellos son hijos del Dios Altísimo. Ella decía la verdad. Pero ¿por qué Pablo se incomodó? Porque Pablo sabía que esta mujer era divina, que tenía el espíritu de Pitón, el espíritu de adivinación. Y él sabía que a través de la adivinación ella producía economía a sus amos. Y Pablo, sabiendo todo eso, reprende el espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque la gente podía decir, esta mujer es adivina, y lo que está diciendo es mentira, aunque fuera verdad. ¿Por qué? Porque la boca que daba a conocer esa verdad no era confiable. Por eso yo le quiero decir, hermano, no todas las personas dicen la verdad de lo que Dios tiene para su vida. No todos. Pero es hermano, cuidado. Esta mujer decía la verdad, pero era adivinación, era un espíritu demoníaco. Por eso, hermano, uno tiene que tener cuidado con los elogios que alguien le pueda dar a usted. Es que mire, como usted no hay otro. Cuidado, porque la Biblia dice que lo que a Pablo y Silas le decían eran palabras bonitas. Aquí vienen los siervos del Dios Altísimo. Pero en realidad lo que esta mujer quería era dar a conocer a todos que en realidad ellos no eran nada. ¿Por qué? Porque ella lo declaraba y lo que ella era simplemente una adivina. Por eso yo digo, hermano, hay una línea delgada entre buscar la voluntad de Dios y caer en el espíritu de adivinación. Vuelvo al punto que dije hace un momento. Hay gente que le gusta las iglesias proféticas porque ellos dicen la verdad. No, hermano, la verdad ya fue dada. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué necesitamos? Tener una relación con Dios. Mira, hermano, porque si nosotros andamos buscando medios, en vano Cristo murió. Porque la Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo, le voy a poner un ejemplo, digamos que este era el tabernáculo o el templo de aquellos tiempos. Había un lugar santo, había un atrio, la parte de atrás, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo no cualquiera entraba, según la Biblia. Pero mire, había un velo que cubría o separaba el lugar santísimo del lugar santo. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos. Y el velo no era algo sencillo, era de un grosor, muchos consideran de hasta de 30 centímetros de grosor. Es decir, naturalmente imposible que se rasgara. Pero cuando Jesús muere, el velo se rasga. ¿Y sabe qué es lo que significa eso, hermano? Que todos tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Que usted no necesita el umín o el tumín. Usted no necesita un profeta para que alguien le diga lo que tiene que hacer. Usted mismo puede entrar a la presencia de Dios y preguntarle lo que necesita hacer. Hermano, es como cuando en casa no hay confianza y el hijo o la hija le tiene que decir: mamá, ¿cree que le dice a mi papá que me compre esto? ¿Y a dónde está la confianza? Si los hijos pueden entrar donde papá y decirle: papi, papá, pa, como sea, quiero esto, porque hay confianza. No necesitamos intermediarios. Por eso, hermano, el hecho que digan: ruega por nosotros, ya sabe quién, no, eso no es bíblico. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y si tenemos libre acceso y tenemos confianza, usted puede ir a la presencia de Dios y decirle: Señor,
¿Qué es lo que necesito que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cuál es el camino que yo debo de tomar? Señor, ¿cuál decisión necesito para mi vida? Hermano, yo le quiero decir, no caminamos por suerte, caminamos por propósito. Y para que ese propósito de Dios se cumpla, hermano, óigame bien en esta oportunidad, ¿sabe qué es lo que necesitamos? Buscar la voluntad de Dios. Porque mire, hermano, si dejamos todo a la suerte, es decir, que venga lo que tenga que venir. La Biblia dice, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero Jehová da la victoria. ¿Cuál es nuestro deber? Prepararnos. Un ejemplo, jóvenes. Tengo examen. Dios me va a revelar a mí. No, el caballo, oiga bien, como dice la Biblia, el caballo se prepara. Jóvenes, estudien. Mas Dios es el que da la victoria. ¿Pero por qué Dios da la victoria? Porque se preparó primero, estudió primero. Mire, le voy a dar una técnica psicológica de estudio. Cuando usted esté leyendo el libro, memorizando preguntas y respuestas, mastique un chicle de X sabor. Y cuando haga el examen, vuelva a masticar el chicle, no el mismo, ¿verdad? Sino el otro chicle del mismo sabor. Inmediatamente la mente se le activa, el cerebro se activa y comienza a relacionar todo lo que usted estudió en esa noche, en ese día, y comienza a refrescarle todo. Es un punto, no es brujería, hermano, no, esto no es adivinación, hermano, esto es algo psicológico. Pero vuelvo y digo, hay una línea delgada entre lo espiritual y la adivinación. Por eso, hermano, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de pedirle a Dios que Él nos guíe, que Él sea nuestro guía. Señor, ayúdame a tomar decisiones. Desde que el Espíritu Santo de Dios descendió en el día de Pentecostés, hermano, desde ese día la iglesia nunca volvió a echar suerte. La iglesia dice que se dejaban guiar por el Espíritu de Dios. Mire, vamos a verlo. Y tengo unos minutos para terminar esta lección, hermano. Juan capítulo 16, verso 13. Juan capítulo 16, verso 13. Y oiga bien lo que la Biblia dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, cuando el Espíritu de verdad venga, dice, Él nos va a guiar hacia toda verdad. Mire, hermano, usted tiene que ser desconfiado. Dígale, Señor, si tienes algo que decírmelo, dímelo a mí. Señor, que la fuente de donde provenga lo que yo tengo que hacer sea fiable. Por eso siempre hemos dicho, hermano, nunca podemos tomar consejos de personas que están desconectadas de Dios. Qué buen consejo usted va a recibir de una persona que no sabe lo que es orar, no sabe lo que es ayunar, no sabe lo que es buscar de Dios, está desconectada de la fuente de vida. Hermanos, nunca vamos a recibir un buen consejo. Por eso debemos de buscar personas de las cuales sepamos y Dios nos ponga en el corazón que verdaderamente, hermano, están conectadas con Dios. Porque toda persona que está conectada con Dios siempre va a dar un buen consejo para su vida. Dejémonos guiar por el Espíritu. La Biblia dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar hacia toda verdad. Es decir, hermanos, no por suertes como nosotros creemos, no por tirar los dados, no por papelitos, no por juegos de azar. Dios tiene una manera directa de hablar con nosotros a través de su palabra, a través de una persona, a través de algún acontecimiento. Mira, hermano, Dios puede hablar a nuestra vida. Yo no dudo, hermano, que Dios puede hablar directamente a su vida. Dígale, Señor, dímelo a mí directamente. Porque somos desconfiados, hermano. Mira, si a veces viniera alguien y nos diga,
mire, el Señor puso en mi corazón que le diga esto, que usted debe de hacer esto. Y aunque usted sepa que usted necesitaba esa respuesta, la mayoría de veces, hermano, ponemos en tela de duda lo que Dios manda a decir. Por eso decirle, Señor, yo quiero que tú me digas lo que yo debo de hacer. Pero para eso, hermano, necesitamos tener una relación con el Dios de los cielos. Para eso, hermano, porque de lo contrario vamos a caer en el espíritu de adivinación. Esta mujer, y voy terminando, tenía el espíritu de Pitón, el neuma pitonis, el espíritu de adivinación. Y mire, hermano, Pablo tuvo que reprender no a la mujer, sino al mal espíritu que tenía esa mujer. Le dice: espíritu de adivinación, sal de este cuerpo en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Ya no es suerte, hermano. Usted no camina por suerte. Yo no camino por suerte. Yo no camino, hermano, por cada día, a ver qué viene. No, debemos de prepararnos. Mira, hermano, oiga bien lo que digo. Nuestro deber es sembrar. Dios dará la cosecha. Dios da la lluvia y Dios da la cosecha. Hay una historia donde cuentan y dicen que había escasez, no había lluvia. Y todo el pueblo se reunió a orar. Todo el pueblo se reunió a orar. Y después de orar, hermano, fervientemente: Señor, envía lluvia. Ya no hay sembradíos, todo se secó, ya no hay alimento, bendícenos, envía lluvia. Al siguiente día, solamente un granjero sembró. Y por la tarde llovió. ¿Quién recibió cosecha? Ay, los que oraron. No solamente oraron, era necesario sembrar. A veces nosotros decimos: ya oré, Dios tiene que darme la respuesta. No, hermano, a veces Dios dice: está bien, ora, pero avanza. El tema siguiente es: di al pueblo que marche, porque ellos estaban orando. Y Moisés dijo: dile al pueblo, confíen en el Señor, estén quietos, no hagan nada, Dios peleará y ustedes estarán tranquilos. Y viene Dios y le dice: Moisés, ya deja de clamar, di al pueblo que marche. Hermano, hay momentos de orar. Después de orar este día, al día siguiente, trabajemos, es decir, hagamos para que lo que hemos orado funcione. Mire, si usted tiene un problema que resolver, yo tengo problemas que resolver, pero ya oré, ya le pedí la dirección a Dios. Entonces en esta semana tengo que mover piezas para ver cómo el problema se resuelve. Pero si voy a estar: no, ya oré, ya Dios ya sabe lo que necesito. No, hermano, la Biblia dice que toda acción va a traer una reacción. Ore, pero también avancemos en lo que queremos ver. Por eso vuelvo y repito, hermano, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia toda verdad. Vamos avanzando. Hechos capítulo 6, solamente lo menciono, por lo menos el título, para que veamos qué fue lo que sucedió. Hechos capítulo 6, la palabra de Dios dice: elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Oiga bien, y más adelante dice, verso 5, agradó la propuesta toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Hermano, ¿qué es lo que ellos hacían? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hermano, ahora la iglesia no se dejaba guiar por la suerte, a ver qué cae, a ver qué sucede, a ver qué viene. No, ellos estaban discerniendo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Necesitamos líderes. Ahí pongan a cualquiera. No, dice la Biblia, busquen entre vosotros. Dice la Biblia
personas llenas del espíritu de sabiduría y que puedan encargar este trabajo. Es decir, hermano, no solamente se trata de echar suerte. Yo agradezco a Dios, hermano, y habíamos venido todos pidiéndole a Dios por las elecciones locales. Qué buen espíritu, hermano, se tiene en la iglesia, aún en las elecciones. Todos, hermanos, participando, todos siendo parte, hermano, todos siendo parte de algo. Qué bonito. Yo hablaba con una hermana el día de ayer y le decía, hermana, qué difícil en otras iglesias que las personas mejor no llegan para no ser elegidas. Pero mira, hermano, qué bonito es cuando decimos, Señor, en donde tú quieras ponerme, ahí yo quiero trabajar, Señor. Donde tú me pongas, Señor, ahí yo voy a hacer la labor. Por eso yo digo, hermano, no podemos dejar todo a la suerte. Es como que yo le diga, hermano, este año hay que venga lo que venga, hermano. Y si sale bueno y si no, ni modo. No, hay que planificar. La Biblia dice, hermano, que hombre no se sienta primero a planificar para ver si va a acabar la torre que está construyendo. No vaya a ser que la deje a medias y todo el mundo se burle de él. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Mire, hermano, si nos toca construir una torre pequeña, pero vamos a terminarla. Quizás los proyectos no sean megas proyectos, pero lo poco que hagamos lo vamos a poner en las manos de Dios. Esta iglesia no camina por suerte, hermano. Esta iglesia debe de aprender a caminar bajo la voluntad de Dios. Señor, ¿qué vamos a hacer este año? Señor, ¿qué vamos a hacer este mes? Señor, ¿qué voy a hacer esta semana? Dígale a Dios en su vida personal, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque mire, hermano, si no tenemos cuidado, podemos tomar decisiones que más adelante pueden perjudicar nuestra vida. Que sea el Espíritu de Dios guiándonos, hermano. Dice la Biblia en Hechos capítulo 13, verso 2. Y quiero que usted vea cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia. 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando. Oiga bien, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién dijo? ¿Echaron suerte, tiraron dado o lo pusieron en papelitos? No. Dice la Biblia, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para esta obra que yo los voy a enviar. Hermano, esta iglesia necesita hoy más que nunca y urgentemente ser guiada por el Espíritu Santo. Pero ojo con esto, hermano. Tenemos que saber cómo Dios y a quién Dios va a utilizar. Porque yo le digo a Dios, Señor, si vas a enviar una profecía, porque Dios habla, hermano. Pero Señor, no, que no sea por el espíritu de Pitón, que no sea por la cabeza de la serpiente, sino que sea una fuente fiable en la cual nosotros podamos decir verdaderamente Dios me está diciendo lo que tengo que hacer. Por eso, hermano, de repente hay personas que a usted le pueden decir: mire, hermano, yo he sentido esto, yo he soñado esto, yo veo esto. Vea la fuente primero, porque no todo es de Dios. Y aunque se oiga espiritual, hermano, aunque se oiga que hasta cuando ese silbido que les agarre, hermano, eso no es de Dios, hermano. Hay que tener cuidado, porque no todo espíritu es de Dios, hermano. Por eso voy terminando. Necesitamos hoy más que nunca pedirle a Dios que sea su espíritu transformándonos. Y mire, hermano, hay algo que se llama discernimiento. Yo no quiero que usted y yo vayamos a caer, hermanos, en el error de que en cosas sencillas, hermano, nosotros queramos: Señor, ¿y qué hago? Señor, ¿y qué corbata me pongo? Mire, porque yo escuché a un predicador y está bien, ¿verdad? Yo cuando me visto le pregunto a Dios: Señor, ¿así está bien? Y bueno, está bien, hermano. Pero yo creo que hay algo que se llama discernimiento. ¿Y sabe lo que es discernimiento? Saber cuando algo está bien y cuando algo está mal. Ejemplo, solamente un ejemplo y no de acá. ¿Qué le parece una hermana con una minifalda
Señor, ¿será que me veo linda? No, mi hermana, usted no necesita que el Espíritu... No, hijita, estás enseñando mucho. Usted no necesita eso, porque hay discernimiento del Espíritu. El Espíritu Santo desde adentro. Es más, usted ni lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que a Dios no le agrada. Señor, ¿y será bueno tener otra mujer aparte? Ay, hermano, preguntándole a Dios si puedo tener otra mujer, con que apenas puedo con la que tengo. Dijo alguien, ¿verdad? No yo, hermano. Hermanos, definitivamente hay discernimiento de espíritu. Y el discernimiento de espíritu, hermano, es el que a nosotros nos ayuda día con día a saber, a distinguir cuando algo es bueno, cuando algo es malo. Y también el Espíritu Santo, dice la Biblia, que no nos da espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Poder para qué? Para poder decir no a lo que tengamos que decir no. Mi hermano, en la Biblia hay cosas que usted no las va a encontrar explícitamente. Alguien me dijo hace años atrás: hermano, pero ¿a dónde dice que no debo de fumar? Yo nunca he leído, dice, no fuméis. Mira, hermano, ahí entra el discernimiento. Es más, ni del espíritu, hermano. Ahí entra la sabiduría y la inteligencia del hombre. Mire, por eso los testigos de Jehová, y no voy a hablar mal de ellos, sino un dato histórico. No hablar mal de ellos, sino un dato histórico. Ellos antes fumaban en pipa. Y usted va a ver las atalayas. Habían imágenes de ellos mismos con sus boinas fumando en pipa. Porque para ellos, es más, ellos también antes en la portada utilizaban cruz, una cruz. Ahora con el tiempo ellos andan diciendo que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero. Pero antes ellos utilizaban la cruz porque sabían perfectamente que Jesús había muerto en una cruz. Pero con el tiempo ellos dicen, no, Jesús murió en un madero. Pero mire, ellos no sabían, porque el cigarro fue inventado muchas décadas antes del primer problema de cáncer en la garganta. Entonces hasta médicamente no sabían que el cigarro era malo, que la nicotina y todo eso era mala, sino con los años y las décadas de tiempo se dieron cuenta que el cigarro provocaba enfermedades. Y mira, hermano, en la Biblia no vamos a encontrar no fuméis, pero sí vamos a encontrar cuando dice que somos templo del Espíritu Santo. Y si usted destruye el templo, dice la Biblia, Dios lo va a destruir a usted. Entonces este templo, algunos parece templito y otros catedral. Gloria a Dios. Este templito que tenemos hay que cuidarlo. Y si yo sé que el cigarro es malo, hermano, ¿para qué vamos a estar fumando? Que el licor es malo, ¿para qué vamos a estar tomando? Hermano, y mire, a veces nosotros, los cristianos, criticamos a los borrachos. Qué viciosos estos hombres, o los licor tragan. Pero mire, hermano, a veces yo me examino y yo digo, yo no trago licor, pero trago Coca-Cola. Cuando llego ahí a la tienda, ya la señora ya sabe. ¿De 3 litros va, hermano? Me dice. 3 litros, no, ya sabe. Nosotros andamos con botellita, ¿y para qué? 3 litros, sí, le digo. Y mire, y analizando todo eso, yo digo, estos van a morir por andar tragándose alcohol, y yo me voy a morir por andar tragando Coca-Cola. Entonces, muchas veces, hermano, no cuidamos el templo de Dios. Por eso yo digo, hermano, necesitamos el Espíritu Santo, o simplemente necesitamos despertar en lo que Dios ya dijo que tenemos que hacer. No andemos buscando en el cielo lo que ya está en la tierra. Señor, revelame. Hijo, ya te lo dije, ya te mandé a decir. Señor, dime que no, hijo, lee la palabra. Señor, ¿y qué debo de hacer? Hijo, te he dado inteligencia. Es como que le pregunte, Señor, 2 más 2, ¿cuánto es? El Señor me va a decir, activa la mente, hijo, ya sabes. Pero muchas veces en cosas obvias queremos buscar la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios ya está en nosotros y Él nos guía hacia toda verdad.
esta mañana. Vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude a ser guiados por su Espíritu. Yo no quiero caminar, hermanos, por suerte, porque la iglesia no camina por suerte. La iglesia camina por la firme voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitar a mi hermano David. Él viene en esta mañana para continuar con este tiempo de oración. Y vamos a pedirle a nuestro Dios, hermano, que Él nos ayude, que Él nos dé sabiduría, pero principalmente que Él nos dé de su Santo Espíritu para ser guiados por Él en este tiempo. Vamos a orar. Mi hermano David viene con un tiempo de oración y vamos a orar, hermanos, con todo nuestro